Buenas noches, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, queridos amigos y amigas. Primeramente le damos las gracias por haberse motivado a escuchar este tema que estaremos presentando eh, como primer tema de una serie de temas que se estarán presentando a través de este canal Dios no mata, perdón. Este como primer tema tiene el propósito de nosotros poder conocer, para poder contextualizar, poder conocer el inicio del conflicto, poder conocer el propósito por el cual Jesucristo vino a este mundo. Entonces, eh, este canal ha sido creado con el objetivo de poder presentar esos temas que directamente la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, aparentemente o presenta eventos, hay en la Biblia eventualidades que aparentemente contradicen el carácter de nuestro Dios. Digo aparentemente porque realmente no es así. Creo que hay una explicación detrás de cada evento, hay un porqué a través del cual podemos nosotros ver los atributos de Dios, de un Dios compasivo y amoroso detrás de cada uno de ellos. Pero para poder entender esta serie de temas que estaremos publicando, que estaremos presentando en este canal en lo porvenir, primero tenemos que comprender el inicio del conflicto, el contexto en el cual se encontraba la tierra cuando Cristo se encarnó y vino al mundo hecho carne, hecho hombre, ¿verdad? Entonces, no es el propósito, no es mi propósito al crear este canal y predicar estos temas. No quiero debates, no quiero debatir la palabra de Dios con nadie. Entiendo que la palabra de Dios no puede ser o no debe ser debatida, pero sí es mi propósito poder presentar de acuerdo a lo que Dios me ha ayudado a conocer de Él, de acuerdo a lo que he podido leer, de verdad, poder presentar eh, una serie de estudios referentes al carácter de nuestro Dios. Entonces, hermanos, antes de iniciar la presentación de este tema, quisiera que por favor me acompañen en oración. Oremos, Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. En esta hora, Dios mío, queremos darte las gracias por Cristo, gracias por la salvación, gracias, Señor, por el poder que tú das a través de tu Santo Espíritu para poder vencer el pecado. Te damos gracias, Dios mío, porque nos inspiraste a crear este canal con el propósito de presentar, Señor, tu carácter tal como lo ha presentado Cristo Jesús en su vida. Gracias porque nos escucha, perdona nuestros pecados, bendice, Señor, cada oyente de este canal y de este tema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces el título de este primer tema, como aparece en pantalla, dice, ¿a qué vino Cristo al mundo? ¿A qué vino Cristo al mundo? Todos nosotros sabemos que Cristo vino al mundo con un propósito, ¿verdad? Entonces, este propósito que aparece en el versículo siguiente, que aparece en Lucas capítulo 19, verso 10, dice la Biblia, porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mundo se perdió por la entrada del pecado, el hombre se perdió. El planeta Tierra entró en desobediencia y quedó entonces bajo el dominio, bajo la dirección, bajo la administración del gobierno satánico. O sea que estaba perdido. Entonces cuando Cristo viene al mundo, viene a salvar, por eso dice la Biblia, a salvar lo que se había perdido. Entonces se elaboró un plan de redención, un plan de salvación por el cual el hombre, todos aquellos que decidan creer en Cristo por la fe,
y acepten el mensaje de salvación, entonces serán salvos. Entonces, dice la Biblia que Cristo había venido a buscar lo que se había perdido. Pero más adelante hay un texto que aparece en Juan capítulo 14, versos del 8 al 11. Dice lo siguiente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Sabemos que Jesucristo vino a salvar el mundo, pero ¿a salvar el mundo de qué? ¿Verdad? O sea, cuando decimos vino a salvar el mundo, no vino a salvar el mundo en sus pecados, vino a salvar a todo aquel que ya viviendo en este mundo perdido, ¿verdad? Le acepte por la fe, acepte el plan de redención, el plan de salvación, se convierta de sus pecados, se entregue al Señor, acepte sus mandamientos, entonces ese será salvo. Entonces, cuando Cristo viene, anda con sus discípulos y hay uno de ellos que en este evento aquí, en este hecho, le dice, muéstranos al Padre. Querían una revelación del Padre. Ahora, quisiera yo preguntar, cuando Felipe dice, muéstranos al Padre, ¿ustedes creen que Felipe estaba preguntando, estaba pidiendo una imagen del rostro de Dios? ¿Quería Felipe saber si Dios tiene cabello largo o si tiene barba? No lo creo. Creo que Felipe había visto cómo Jesús obraba. Creo que Felipe había visto las obras de Dios a través de Jesús, pero no lo creían porque solamente habían visto obras de misericordia y de piedad. Y al solamente ver obras de misericordia y de piedad, en un momento él le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué será lo que pasó por la mente de Felipe? En lo más profundo de su corazón, ¿qué será aquello que él estaba esperando de Cristo que todavía no había visto? Entonces, el propósito de este tema es poder entender una de ellas, uno de los propósitos es poder entender el por qué Felipe le dice a Cristo, muéstranos al Padre. Y por qué Cristo le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, dice el próximo texto para contextualizar, para conocer cómo inició este gran conflicto, qué pasó en el cielo. Hay una cita que aparece en el libro Deseado de todas las gentes, página 13, párrafo 1. Deseado de todas las gentes, página 13, párrafo 1. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Para ello representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de dominar, trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable.
En esta cita podemos ver, mis hermanos y amigos que nos escuchan, que aparecen dos apelativos que Satanás usó para colocárselo a Dios: severo e inexorable. Dos palabras para describir al Padre. También dice la cita que trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Al presentar a Dios como severo e inexorable, él está diciendo que Dios no tiene piedad. Cuando dice que es inexorable, quiere decir que Dios es un Dios que no perdona. Cuando dice que es severo, quiere decir que Dios es un Dios que castiga, pero que no solo castiga, sino que usa los peores métodos posibles, los métodos más dolorosos para infligir el castigo. Por eso utiliza el término inexorable. Conflicto de los siglos, página 490, párrafo 3. Mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que empleó en el cielo, para hacerle parecer severo y tiránico, Satanás indujo al hombre a pecar y, logrado esto, declaró que las restricciones injustas de Dios habían sido la causa de la caída del hombre, como lo habían sido su, como lo habían sido, perdón, de su propia rebeldía. Entonces, la misma falsa representación que Satanás hiciera del carácter de Dios en el mismo cielo, haciéndole parecer severo y tiránico, ya no solo severo, inexorable, ahora también tiránico. Tiránico es alguien que logra su objetivo por la fuerza, aquel que haciendo uso de su poder, logra lo que quiere sin importar quién sufra, sin importar cuánto se sufra y sin importar los medios a los cuales tenga que acudir para lograr su objetivo. Eso es una persona tirana, un tirano. Quieres o no, se hará la voluntad de esa persona. Entonces es el mismo método que él empleó y que sigue empleando, el método que empleó para hacer que el hombre caiga y que sigue empleando todavía hasta el día de hoy, y que también dice que la caída de él, que la propia rebeldía de él y los ángeles que descendieron con él, fue por causa de que Dios es severo y de que es un tirano. Seguimos analizando este tema. ¿Cuál era el propósito de Satanás? El Señor lo reprenda. ¿Cuál era el propósito de Satanás al presentar a Dios en el mismo cielo como alguien que no tiene piedad, como alguien que mata, como alguien que destruye, como alguien que usa los peores métodos posibles para infligir el castigo? Joya de los Testimonios, tomo 2, página 334, dice lo siguiente. Desde el principio fue el plan estudiado de Satanás inducir a los hombres a olvidarse de Dios, a fin de que pudiese someterlos. Por eso mintió acerca del carácter de Dios. Escuche bien, hermano. Por eso mintió acerca del carácter de Dios, a fin de inducirlos a albergar un falso concepto de Él. Les presentó al Creador como revestido de los atributos del príncipe del mal mismo, arbitrario, severo e inexorable, a fin de que le temiesen, rehuyesen y hasta le odiasen. Satanás esperaba confundir de tal manera las mentes de aquellos a quienes había engañado que desechasen a Dios de su conocimiento. Entonces borraría la imagen divina del hombre y grabaría su propia semejanza sobre el alma. Llenaría a los hombres de su propio espíritu y los haría cautivos de su voluntad. El propósito de Satanás, dice aquí, era lograr que los hombres se olvidasen de Dios y que por eso le habló mentira, diciendo que era severo, diciendo que Dios es arbitrario, diciendo que Dios es inexorable, diciendo que Dios es tiránico.
Continuamos. Ahora, ¿logró Satanás lo que quería? Joya de los Testimonios, tomo 2, página 335, párrafo 1 y párrafo 2. Calumniando el carácter de Dios y excitando la desconfianza en él fue como Satanás indujo a Eva a transgredir. Por el pecado, la mente de nuestros primeros padres se oscureció. Escuche bien. Por el pecado, la mente de nuestros primeros padres, Adán y Eva, se oscureció, su naturaleza se degradó y su concepto de Dios fue amoldado por su propia estrechez y egoísmo. Y a medida que los hombres se hicieron más audaces en el pecado, el conocimiento y el amor de Dios se borraron de su mente y de su corazón. Hermano, el pecado causó que nosotros viéramos a Dios como un destructor. El pecado causó que nosotros viéramos a Dios como un egoísta. El pecado hizo que nosotros acusáramos a Dios de que Dios es el causante de la muerte. No solamente nosotros, dice nuestros primeros padres. Y dice que a medida que los hombres se hicieron más audaces en el pecado, el conocimiento y el amor de Dios se borraron de su mente y de su corazón. Aún el pueblo de la alianza, sigue diciendo la cita, aún el pueblo de la alianza, el cual Dios había elegido para conservar su conocimiento en el mundo, se había apartado de tal manera de él que había perdido todo concepto verdadero de su carácter. El pueblo de Israel, que Dios a través de grandes señales los libertó del yugo o la esclavitud de Faraón en Egipto. En Éxodo capítulo 19 dice, y serán una nación santa. Éxodo capítulo 20 les da los 10 mandamientos para conservar el conocimiento de Dios en el mundo a través de ellos, guardando esos 10 mandamientos, donde específicamente hay uno que dice, no matarás. Pero dice aquí que se apartaron de tal manera de Dios que perdieron todo concepto verdadero de su carácter. Deseado de todas las gentes, página 436, párrafo 3, página 437, párrafo 1, dicen lo siguiente. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Esta verdad, perdón, dice, es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. ¿Qué está diciendo este texto? Los judíos creían, los judíos creían que cuando una persona tenía alguna enfermedad o que cuando una persona moría era porque había pecado o porque uno de sus padres había pecado. Dice la sierva del Señor, es verdad que todo sufrimiento es el resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. ¿Falseada cómo? Satanás es el autor del pecado y de todos sus resultados, hermano. Dice esta cita. Satanás es el autor del pecado y de todos sus resultados. Había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infringido por causa del pecado. Sigue diciendo la cita. Los discípulos comprendían la creencia, los discípulos compartían la creencia de los judíos concerniente a la relación del pecado y el sufrimiento. O sea, los discípulos que también andaban con Cristo entendían, creían en sus corazones, vivía la creencia de que toda persona que moría, de que todo sufrimiento, de que toda maldad, de que toda angustia, de que todo desastre, Dios lo causaba.
Ellos pensaban que Dios era el causante de la enfermedad y que también de la muerte. O sea, ellos pensaban que Dios mataba, que Dios destruía. Los discípulos que andaban con Cristo. Miren lo que sigue diciendo la cita, algo muy importante. Así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús. ¿Cómo fue que Satanás preparó el camino para que los judíos rechazaran a Cristo y hasta lo mataran? Enseñándoles que Dios mata, que Dios destruye, que Dios es arbitrario, que Dios es severo, que Dios es tirano, que el dolor lo provoca Dios, que el sufrimiento lo provoca Dios, que la tristeza, que la desgracia, que los desastres, que los accidentes de tránsito, que todo el mal que pueda causar el pecado es provocado por Dios. Eso les enseñó Satanás a ellos. Y debido a que las mentes de ellos y de la humanidad se oscureció por el pecado, también el hombre perdió todo concepto verdadero de su carácter. Entonces, ese es el ambiente, ese es el panorama, ese es el contexto en el cual se encuentra la tierra e incluso el mismo pueblo que había sido elegido por Dios. Ese es el contexto en el cual se encuentra. Entonces, ¿a qué vino Cristo al mundo? Consejo para los maestros, página 30, párrafo 1, dice lo siguiente. Cristo presentó a los hombres algo que era completamente contrario a las representaciones del enemigo referentes al carácter de Dios y procuró inculcar a los hombres el amor de su Padre. Gloria a Dios por esa cita. Cristo presentó algo completamente contrario a lo que los hombres conocían con respecto a Dios. El hombre había sido contaminado por un falso concepto de Dios. El hombre había sido educado bajo la falsedad de que Dios mata y de que Dios destruye y de que Dios es el causante de las enfermedades. Por eso Cristo vino y presentó algo completamente contrario. Ahora, la pregunta es, ¿obró Cristo en desacuerdo al Padre? Jamás. Eso es imposible. Mensajes selectos, el tomo 2, página 121, el párrafo 4, dice lo siguiente. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su ley, porque su ley es una copia de su carácter. ¿A qué vino Cristo al mundo? A presentar el carácter de Dios, pero no como lo había presentado Satanás, sino tal como está representado en su ley, en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Otra cita referente a esto. Conflicto de los siglos, capítulo 54, página 486, el párrafo 3. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto, ni una tilde o ni un tilde ha sido cambiado o han sido cambiados. Hermanos, dice aquí que la ley es una copia del carácter de Dios. Conflicto de los siglos también dice que la ley es un trasunto. ¿Usted sabe lo que es un trasunto? Cuando Dios decidió dar a conocer los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, que de hecho lo escribió él mismo con su propio dedo, dice la Biblia. Cuando dio a conocer los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, antes de escribir esos 10 mandamientos, Dios no dijo, y déjame ver qué le pongo en estas 2 tablas de piedra para que el pueblo ahora tenga prohibiciones y sepan que hay leyes. No, Dios no pensó eso. Dios no pensó para escribir los 10 mandamientos porque Él se describió a sí mismo en las 2 tablas de piedra. Y hay uno que dice, no matarás. La ley es de la misma naturaleza de su autor, deseado de todas las gentes, lo dice. De la misma naturaleza de su autor.
El mandamiento dice no matarás, no porque Dios simplemente lo prohíbe, no. El mandamiento dice no matarás porque Dios no mata. Y el propósito de Dios, acabamos de leer la cita, era darse a conocer al mundo a través del pueblo escogido. Pero ellos le rechazaron de su conocimiento. Dios no tiene el problema que tenemos nosotros, los seres caídos. Nosotros tenemos que luchar para guardar los mandamientos de Dios. De hecho, solamente con la persona divina de Cristo podemos ser obedientes a sus mandamientos. Dios no tiene el problema de tentación. La Biblia dice que ni siquiera puede ser tentado con el mal. Dios no tiene que guardar los mandamientos porque Él es los 10 mandamientos. Seguimos leyendo. Dice el deseado de todas las gentes, página 15, párrafo 3. Satanás representa la ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Eso es lo que dice la cita. Dice que Satanás induce a los hombres a considerar a Dios como el que provocó el pecado, induce a los hombres a considerar a Dios como que Dios es el que causa el sufrimiento y también induce a los hombres a ver a Dios como el que mata. Pero miren lo que dice la cita porque no se quedó allí. Siguió escribiendo el espíritu de profecía y dice, Jesús había de desenmascarar este engaño. O sea que cuando una persona hoy en día se levanta de alguna forma u otra, hermanos, el propósito mío con este tema no es entrar en contiendas, no es entrar en debate. De hecho, lo que puedan poner en los comentarios, yo eh, no creo que, no creo que, bueno, lo leeré, pero no con planes de establecer debate, porque hay muchas personas que están en contra de estos temas. Hay muchas personas que están en contra de que esto se predique. Hay muchas personas que le duele escuchar cuando alguien se levanta y dice, Dios no mata, le molesta. El propósito mío con estos temas es que estudiemos y que aquellos que estamos tratando de lograr la salvación que es en Cristo Jesús, podamos conocer al Padre, podamos conocer a Cristo, el cual tiene el mismo carácter. Entonces, el enemigo ha logrado que el mundo crea que Dios mata y que Dios destruye, que Dios causa el sufrimiento, que todas las muertes ocurridas debajo del cielo, que todas las muertes, claro, debajo del cielo, todas, que todas las muertes en la tierra, que todos los accidentes, que todas las enfermedades, que los ciclones, que los terremotos, provienen de Dios. Pero dice la sierva del Señor, Jesús había de desenmascarar este engaño. O sea, que eso es un engaño. Seguimos avanzando. ¿Por qué tuvo que ser Cristo? ¿Por qué tuvo que ser Jesucristo? En el cielo quedaron muchos ángeles. De hecho, con Satanás solamente, a Satanás le siguieron en su rebelión solamente la tercera parte de los ángeles. Quedaron la mayoría de ángeles y también los mundos que no habían o los mundos que no cayeron en pecado. Eh, Deseado de todas las gentes, página 13, el párrafo 2 dice lo siguiente. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. Oiga lo que dice esa cita, hermano, increíble. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás.
En todo el universo había un solo que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Solamente Jesucristo tenía la capacidad de poder dar a conocer el amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es el único en su clase, el único con la naturaleza divina, el único con los atributos del Padre, el único arrancado de su propio seno y hecho a la expresa y misma imagen del Padre. Él conocía lo profundo y lo alto del amor de Dios, lo que nosotros hoy en día no conocemos. Y por eso quiere darlo a conocer. Por eso vino a darlo a conocer. Pero 2000 años después que vino, todavía sigue resonando la acusación contra el Padre, que Dios es un tirano, que Dios es cruel, que Dios no tiene piedad. Muchos dicen que la ira de Dios es más peor que la ira de Satanás. No entienden que cuando la Biblia habla de la ira de Dios no se refiere a la ira del hombre, porque los caminos de Dios, dice Isaías 55, que no son el camino de los hombres, ni los pensamientos de Dios, el pensamiento de los hombres. De manera que la ira de Dios no podemos encajarla en nuestra forma de pensar como cuando nosotros nos airamos que pecamos. La ira de Dios es el abandono del pecador a su propia suerte y punto. Eso es lo que muestra la Biblia. Pero ese es otro tema. Continuemos, hermanos. Perdón. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario entonces? Hay algo muy importante que ocurrió mientras Cristo pendía de la cruz. Hay algo muy importante que ocurrió que el mundo no pudo ver, pero que ocurrió en esos últimos eventos de ese gran conflicto entre Cristo y las huestes del mal. Deseado de todas las gentes, página 706, párrafo 4. Todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. ¿Con qué intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto? Tremendo. Dice que no solo todo el cielo, no solamente los ángeles que no siguieron a Satanás en su rebelión, sino también los mundos que no habían caído en pecado, dicen que siguieron con intenso interés las escenas finales del conflicto. Pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué fue eso? ¿Por qué tuvieron que estar tan pendientes a qué iba a pasar? Deseado de todas las gentes, página 709, párrafo 3. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Ok, lo que pasa es que ya como venimos estudiando este tema, hemos estudiado que el enemigo en el mismo cielo presentó falsamente a Dios, diciendo que Dios es severo, tiránico, inexorable, sin piedad, que no perdona, cruel, asesino, homicida, que causa las enfermedades. Todas esas acusaciones la hizo el enemigo en el mismo cielo. Algunos ángeles, el 3% de los ángeles creyó y le siguió. Pero el otro por ciento que quedó, aunque no le siguió en su rebelión a Lucifer, pero en ellos quedó la semilla de la duda insertada en sus propios corazones. Eso pasó con los ángeles que quedaron allá, pero también sucedió con los mundos que no habían entrado en pecado. Y por eso, aún hasta entonces, Lucifer, Satanás, tenía acceso al cielo. Acceso, no que vivía, tenía acceso al cielo. Y dirían, ¿cómo así no? Bueno, y la reunión que se hizo en Job,
que él dijo, ¿de dónde vienes tú? Vengo de rodear la tierra y andar por ella. Tenía acceso. Dice la Biblia que una vez fueron los hijos de Dios delante a una reunión y los hijos de los hombres. Entonces, pero ese no es el tema. Entonces, hermanos, la cizaña que el enemigo había dejado en el mismo corazón del universo celestial todavía permanecía allí. Y entonces en la cruz del Calvario, como Cristo vino a revelar al Padre, a revelar el carácter del Padre tal como está representado en su ley, en la cruz del Calvario, los ángeles y los mundos no caídos siguieron con intenso interés las últimas escenas de ese gran conflicto. Entonces, cuando ellos vieron que Satanás se había revelado él como el homicida, o sea, ok, él dijo que Dios mataba, pero no es Dios, es él el homicida. Miren lo que dice la última parte de la cita, que en ese momento, miren lo que sucedió en el cielo. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Cuando ellos presenciaron que las acusaciones que Satanás había hecho del carácter de Dios eran falsas, porque Satanás por sus propias obras, ellos vieron todo lo que hizo hasta que finalmente mató al Hijo de Dios. Entonces se les reveló a ellos en su verdadero disfraz, perdón, en su verdadero carácter, porque su disfraz había sido arrancado. Y miren lo que sucedió en ese momento. Cuando Cristo exclama desde la cruz del Calvario, desangrándose, muriendo, dice, consumado es. Ese consumado es penetra hasta el mismo umbral del mismo cielo, del universo celestial, hasta el mismo corazón y mente de los ángeles no caídos, hasta el mismo corazón de los seres creados que no cayeron en pecado. Ese consumado es arranca de ellos la cizaña que Satanás había dejado por tantos años, no se sabe cuánto, por tanto tiempo en sus corazones. Y miren lo que pasa en el cielo. Entonces, Apocalipsis capítulo 12, verso del 10 al 12 dicen, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, me surge la pregunta, si ya el universo celestial, los ángeles no caídos, los mundos no caídos, habían visto el engaño del enemigo, habían visto al enemigo en sus más grandes manifestaciones, dándole muerte al Hijo de Dios, practicando lo que él sabe hacer, que es la crueldad. Cuando el Hijo de Dios pide agua porque tiene sed, le dan vinagre y no solamente eso, sino que le atraviesan un costado con una lanza, arrastrado, abofeteado, insultado y burlado solamente por predicar la verdad, solamente por revelar al Padre. Esto provocó en ellos un odio y una rencilla inspirado por Satanás que lo llevaron a la muerte. Los ángeles vieron en ese momento que Satanás es, no que fue, no, es el homicida, que de hecho dice la Biblia que es homicida desde el principio. Pero ¿por qué en ese momento el pecado no llegó a su fin? Esto que viene es muy importante, hermanos. Deseado de todas las gentes, página 109, párrafo 4. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces.
Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, y por causa del hombre la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién servir. Hermanos, si el enemigo todavía vive, es por nuestra causa, porque todavía no hemos rompido con el pecado, o perdón, no hemos roto con el pecado. Dice la sierva del Señor que cada vez que acariciamos el pecado, acariciamos también a su autor. Entonces, hermanos, a través de este tema, no muy largo, hemos visto las acusaciones que hizo el enemigo con respecto al carácter de nuestro Dios. Cristo vino a este mundo para revelar el carácter del Padre. Por eso Felipe le dice, muéstranos al Padre, porque debido al falso concepto que ya tenían de que Dios mataba, estaban esperando que Cristo por lo menos se lambiera uno, como decimos en buen dominicano. Y cuando Felipe dice, muéstranos al Padre, entiendo yo que en su corazón lo que está pidiendo es, aunque sea una galleta, dale a uno para saber que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Por eso dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Será que hoy en día andan Felipes también que profesando seguir a Cristo, aun cuando la palabra de Dios es tan clara, aun cuando el espíritu de profecía es tan claro como lo hemos visto hasta ahora, y se le presenta que Dios no mata, que Dios no destruye, que hay un lenguaje figurado en la Biblia, les es imposible aceptar eso como le fue imposible aceptarlo al mundo cuando Cristo vino, por lo cual también le quitó la vida? Hermano, el mensaje más importante que haya sido dado a seres mortales nos ha sido a nosotros no ha sido dado a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Temed a Dios y dadle gloria. Revelar al Padre, lo mismo que hizo Cristo. ¿Será, hermanos, que nos sentiremos mejor presentando a Dios como lo presenta Satanás? ¿O pediremos dirección al cielo para que nos ayude a comprender, para que en ese error no nos perdamos? Hermanos, el mensaje más importante, repito, que ha sido dado a seres mortales es revelar el carácter de Dios, tal como está representado en su ley, porque su ley es una copia de su carácter. Que Dios nos bendiga, hermanos, y será hasta la próxima.